Tuve la suerte de tener a un tal José Antonio Sayés como profesor de teología fundamental en la formación sacerdotal que viví en la ciudad de Burgos, en España, 2 años de filosofía y 3 años de teología. Y este gran hombre, este profesor, recuerdo muchas cosas que nos enseñó, que es una buena señal de un profesor. Y una de las cosas que nos explicó era la homoousia ton dogmaton, en griego, homoousia ton dogmaton, que significa la integridad de los dogmas, de las verdades de fe. Y explicó que es como un castillo de naipes. Es una comparación imperfecta, como explicaré ahora, pero vale también, hasta cierto punto, que si a ti se te ocurre sacar una carta del castillo de naipes, pues cae todo el castillo. Castillo es una palabra que solemos asociar con la fortaleza, un castillo. Este tío está construido como un castillo, al menos en mi país se dice eso. He's built like a castle. Pero castillo de naipes indica fragilidad. Y si tú sacas una carta en el castillo de naipes, pues se cae todo el castillo enseguida, muy fácilmente. Entonces está indicando fragilidad. Y él decía que es algo así sucede con la fe, con el depósito de la fe. Que si tú eliges cualquier verdad, por ejemplo, algunos dicen, bueno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, firmo, todo lo que quieras. La existencia de Satanás, pues sí, todo lo que quieras, firmo. Jesucristo verdaderamente presente en la Eucaristía, también. Muero por eso. Pero hombre, eso de los ángeles de la guarda, bueno, ¿quién va a creer eso? Eso para niños, muy bonito, pero bueno, eso es una invención bonita para los niños y tal, pero según vamos creciendo en la fe, pues no necesitamos esas tonterías. Pues mira, felicidades. Tú que eres tan listo, resulta que eres tonto, porque te has cargado todo. Te has cargado todo, porque la creencia en los ángeles es una revelación bíblica, está por todos los lados en la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es una verdad vinculante de nuestra fe, de acuerdo, no es del mismo rango de importancia como la presencia real, o Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero si tú pones en duda cualquier verdad mínima de la fe, ya has cuestionado la tradición, el magisterio, la Biblia como palabra de Dios infalible, la autoridad del Papa, las promesas de Jesucristo, que el Espíritu Santo nos llevará a la plenitud de la verdad. Todo lo has fastidiado y todo colapsa. Y eso es lo que ha pasado con el protestantismo, que el depósito de la fe se queda hecho pedazos. Por eso son miles, no sé si son 20 miles de denominaciones protestantes, cada una más rara que la otra. Y ya no hay papa, cada uno es papa y cada uno decide lo que dice la Biblia. Bueno, eso es la homoousia ton dogmaton, la armonía o la integridad, la cohesión, la homogeneidad de las verdades de fe.
que todo está conectado. Y como diría la hermana Claire, con toda razón, o todo o nada, chico. Que si no dices todo, siendo católico, que significa universal, todo para todos, pues ya no eres católico. Si niegas una verdad y andas tú eligiendo a qué hay que... Ahora, pues eso, o todo o nada. No es frágil, es frágil en nosotros. Y lo de los protestantes están viviendo en los pedazos, en la fe hecha pedazos, en el depósito disperso y perdido. Y eso sí que es fragilidad. Pero en el castillo de la fe cristiana no es un castillo de naipes, macho. Castillo de naipes será la fe tuya, la fe personal tuya, pero la fe católica, objetiva, la revelación de Dios a través de la Iglesia católica, pues no es frágil, es maciza y tozuda y permanente, infalible, íntegra. Bueno, sabéis que en el hogar de la Madre tenemos la inmensa suerte y el privilegio hoy de celebrar la solemnidad de la Siempre Virgen, de María Virgen antes, durante y después del parto. Padre Félix, superior general de los siervos, hizo su tesis doctoral sobre este tema, defendiendo la integridad de María, de su virginidad en el parto, que fue un parto milagroso, que la concepción fue milagrosa por obra del Espíritu Santo sin concurso de varón, y que el parto también era milagroso y dio a luz al Hijo eterno del Padre, sin derramamientos de sangre, sin ruptura del himen y sin dolores de parto. Fue un parto milagroso. Ahora, construyendo sobre la tesis doctoral del padre Félix, sobre este punto donde recoge toda la tradición, el magisterio, los grandes santos, los grandes doctores de la Iglesia, de los padres, etc., la Biblia, recoge todo eso para defender la virginidad de María en el parto. Pues construyendo sobre eso, otro sacerdote, el padre Brian Greve, ha dicho que ha construido sobre lo que ha clarificado el padre Félix, diciendo que, a ver cómo lo digo, que la integridad corporal de María virginal en el parto es icono sacramental de la integridad en el depósito de la fe. O sea, a ver, que María es modelo de la Iglesia y en el cuerpo de la Iglesia, en el cuerpo de María, Dios ha querido indicar cómo la Iglesia da a luz siendo virgen, da a luz siendo íntegra, la Iglesia, que es nuestra madre. Y lo que es verdad de nuestra Iglesia como madre es verdad en María como nuestra madre y viceversa, que para que la fe sea fecunda tiene que ser íntegra, que si tú andas escogiendo y rechazando y decidiendo tú, ya te esterilizas como testigo de la fe. Y caes en pedazos, te dispersas y pierdes tu ser como cristiano. A ver, y es interesante porque el padre Félix me comentó en una conversación hace muchos años, creo que sale en la tesis, que es impresionante cómo los teólogos más prestigiosos, más modernos, más progresistas y tal en el siglo XX, la cantidad de tiempo, de folletos, de reuniones, de presiones que hicieron para atacar precisamente lo que ellos veían como un punto débil en la doctrina, para abrir el camino a cambiar otras cosas, se enfocaron en el tema de la virginidad de María en el parto. Trabajamos eso, lo quitamos, lo rompemos,
para que luego sea más fácil con otras cosas. Y el padre Félix tuvo acceso a los archivos secretos del Vaticano y pudo escuchar las cintas, las grabaciones de los obispos y padres que estaban encargados de mantener y transmitir este punto de fe en los documentos del Segundo Vaticano, del Concilio Vaticano II, y ahí pudo oír y recoger en su tesis que la intención de ellos eran guardar y expresar y transmitir a las generaciones de ahora y del futuro lo que la Iglesia ha vivido siempre y ha creído siempre. La virginidad de María antes, durante y después del parto, que entró el Hijo de Dios en el mundo milagrosamente, no como cualquier otro niño, sino como el Hijo de Dios que entró milagrosamente en el mundo. Y eso lo estableció el padre Félix, con acceso, bueno, desde la Sagrada Escritura, desde los padres, desde toda la tradición de la Iglesia, el magisterio. Pero este otro sacerdote lo ha llevado más lejos y llega a decir: en este punto de doctrina, Dios, que siempre hace las cosas por una razón, con un motivo, por una enseñanza, para reflejar una realidad que quiere transmitirnos. Y la realidad que nos está diciendo en la virginidad de María en el parto es que en la Iglesia no habrá fecundidad. No vas a poder dar a luz a las almas en la fe si no hay integridad en tus creencias, integridad en tu aceptación de todas las verdades reveladas por Dios. En la medida en la que rechazas, no admites, rechaces, no admitas, elijas tú, como hace el protestantismo y todas las herejías, en la medida que haces eso, rompes y esterilizas y debilitas y mutilas. Son mutilaciones. Pongo, por ejemplo, bueno, un ejemplo es el mismo doctrina de la virginidad de María en el parto. Atacamos eso, es un punto de menor importancia, lo quitamos de encima, abrimos el camino y ya que lo hacemos en eso, atacamos otros puntos también. Y resulta que el punto que han atacado, y no lo han conseguido, yo no sé si lo hicieron aposta, eso ya es cada uno con su conciencia, pero que el demonio estuviera atrás está clarísimo. Y eligieron el punto precisamente que no es un punto más entre todos, sino que es el punto que refleja y expresa precisamente que la doctrina en su integridad es intocable. Impresionante. Y es por eso Dios no pudo permitir que fuera atacado y derrumbado. La integridad de María en su cuerpo refleja la integridad de la Iglesia en su doctrina y también su fecundidad para dar a luz a las almas en la fe a la vida eterna. Y este es el argumento de este otro sacerdote, que la integridad virginal de María en el parto está reflejando toda la eclesiología del Concilio Vaticano II, que quiere ser fiel a lo recibido, desarrollando, reavivando y transmitiendo en esta continuidad, en esta hermenéutica, no de ruptura, sino de continuidad. La virginidad de María en el parto admite apertura a Dios que entra en ella, apertura a nosotros, que Dios sale de ella, Jesús sale de ella hacia nosotros. Admite apertura, pero no admite ruptura. No admite ruptura de la armonía y la integridad de las verdades de la fe. No sé si me explica. ¡Qué maravilla!
Maravilla no la explicación mía, sino la verdad que nos está revelando Dios en la virginidad de María en el parto, que la integridad virginal está unida a la fecundidad y maternidad de María y de la Iglesia. Pongo otro ejemplo rapidito. Aquí en Ecuador, el gran presidente, el primer país del mundo, gracias a este presidente que fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, Gabriel García Moreno, pues al comienzo de su carrera política, en la primera época de presidente que tuvo 3, le mataron al empezar el tercer mandato, después de ser elegido. En la primera vez que sirvió como presidente, el país estaba tambaleando, su misma existencia estaba en juego por los traidores desde fuera y los perseguidores los traidores desde dentro y los perseguidores desde fuera. Perú y Colombia y todos querían consumir este país precioso que tiene costa, tiene montañas, tiene recursos y todo lo demás. Y él estaba luchando por la existencia del pueblo, de la nación. Y había uno eran dos, que hacían conspiraciones y alianzas y eran incorregibles. Y como el país estaba muy frágil y él era presidente del país y vio delante de Dios que ahí no hay manera con estos dos, pues tuvo que tomar la decisión de la ejecución. Y con mucha resistencia. Un arzobispo, creo que vino, intentaron disuadirle y él decía, mira, señor arzobispo, si tú me puedes decir que cometo con esto, aunque sea un mínimo pecado venial, yo no lo hago. Pero yo soy presidente y está en juego la existencia del país con este sinvergüenza. Era un general del ejército que estaba traicionando por todos los lados el proyecto nacional. Y el arzobispo le tuvo que decir, no, pecado no. Entonces siguió adelante. ¿Y por qué comento esto? Porque la Iglesia Católica siempre ha enseñado desde el comienzo que como último recurso en casos muy extremos el Estado, para defender a los ciudadanos de un peligro, puede acudir a la pena capital. Y eso ha sido enseñanza de la Iglesia en esos términos siempre. Por ejemplo, ahora que haya uno que está llevando una mafia, que están desde la cárcel misma que lo hacen, mandando a otros de fuera que capturen a que le corten los brazos, que le corten las piernas y que le dejen por ahí y que le mutilen y le maten. Y sigan, estando en la cárcel, mandando y organizando redes criminales de ese tipo, satánicos. Y en la cárcel la cárcel no le contiene, sigue con su poder al servicio del mal y de la muerte. Pues el Estado puede, en tal caso, decir, mira, este es incorregible y es incontrolable. Entonces, el Estado, según la doctrina católica de siempre, en estos casos, tiene derecho a acudir a la pena capital, rezando por él y ofreciendo un capellán para que se arrepienta, para que no vaya al infierno, todo lo que quieras. ¿Por qué menciono esto? Porque esta doctrina, aunque no te guste, a mí francamente no me gusta. Gustarme, pues no. Si yo tuviera que hacerlo, sería capaz de hacerlo. Apretar el botón o tirar de la palanca o apuntar la escopeta. Ay, Dios mío, no lo sé. Me costaría, es un punto un dogma de fe muy duro, pero está ahí.
Y que a mí me guste y no me guste no tiene ninguna importancia. Y que se me ocurra, yo soy una persona importante en la iglesia y puedo cambiar esta doctrina en el catecismo, da igual. Da igual. Aunque lo cambie, no es cambiable. Las palabras escritas en una página no valen para nada ante el peso de 2 siglos de revelación y de doctrina revelada por Jesucristo y ante la integridad de la fe. Tenemos que aceptar todo, todo. Como dice la hermana Claire, todo o nada. Pues todo. Que así sea.